ese es el desafío, de traducirles todo el marco normativo, el mayor marco normativo ambiental y climático aplicable al sector industrial y fundamentalmente a las pymes. Así que hacia allá vamos. Bueno, como decía, soy socio del estudio Becar Varela, al cual estamos muy metidos en el tema de la agenda ambiental y sustentabilidad, y destaco fundamentalmente un premio que nos ganamos el año 2021, otorgado por la Universidad de Nueva York como mejor asistencia a un proyecto de cambio climático que hicimos a los municipios acá en Argentina. Básicamente hoy la agenda la divido en hacer una aproximación al marco normativo en general, sin entrar en detalles, y cuál es el contexto después y los desafíos que estamos viendo en ese marco normativo. Algunos proyectos legislativos como para tener un paneo de qué está pasando en el Congreso Nacional y algunas reflexiones finales. Respecto al marco normativo, voy a detener fundamentalmente el marco normativo nación, después hacer, por supuesto, un comentario sobre las provincias, y básicamente, si nos enfocamos en este tema, yo diría que el ecosistema normativo en general va a estar distribuido o integrado por estos pilares, ¿no? El derecho ambiental es, para aquellos que no saben, es un derecho, una rama muy nueva, en plena expansión y evolución, y que formalmente, diríamos, nació con la última reforma de la Constitución Nacional del año 94, se incluye ahí el artículo 41 sobre el cual ahora vamos a mencionar. A raíz de eso surgen una serie de normativas muy importantes que han ido desarrollándose, que conforman, digamos, los cimientos del derecho ambiental en Argentina. Yo voy a hacer una mención muy a vuelo de pájaro y para tener una aproximación de los grandes elementos y grandes riesgos, si quieren, también de este marco normativo, que nos presenta este marco normativo, y después, digamos, vemos algunas cositas en concreto para que a ustedes les sirva. Esto no pretende ser una clase de derecho ambiental, sino una aproximación al marco normativo en general, fundamentalmente visto del sistema productivo. De la Constitución Nacional solamente un comentario. Como les decía, lo interesante es que por primera vez en nuestra Constitución aparece de manera explícita el tema ambiental. Esto es importante, tiene enormes consecuencias prácticas y concretas. Antes, en la Constitución original, no había una mención explícita, se lo considera como un derecho implícito, y al estar explícito, obviamente, tiene mayor operatividad en algún punto, y es más fácil de operar este derecho en la vida real, también en la justicia, en los juicios, etc. Básicamente, para el sector productivo, obviamente que todo es interesante. Yo ahí hice un buleteo de los grandes disposiciones de este artículo 41. Yo básicamente remarco tres, ¿no? Primero, que tiene una visión desarrollista, ¿no? O sea, que lo que pretende la Constitución es que se desarrollen actividades productivas para satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. Pero, digamos, tiene una visión desarrollista, como lo tiene también otros artículos de la Constitución. Después está el deber de preservar el ambiente. Esto implica que en nuestros sistemas productivos, en nuestros procesos productivos, debemos tener una visión de preservación, eso después lo vamos a comentar más adelante, y que si se genera un daño ambiental, la obligación principal que genera el acaecimiento de un daño ambiental es su recomposición, es decir, volver al estado anterior en la naturaleza. Si no se puede, después hay otros mecanismos, pero básicamente si se genera un daño ambiental, una contaminación en el suelo, en el agua, etc., la idea es recomponer en la medida de lo posible, técnicamente posible. Después hay otras disposiciones, por ejemplo, la distribución de quién es competente a la hora de legislar. Básicamente dice: el Congreso de la Nación dicta los grandes estándares, las grandes normas, lo que se llaman de presupuestos mínimos de protección ambiental, y las provincias deben complementarlas, tienen que ir a detalle, ¿no? No pueden ir menos de los presupuestos mínimos, pero sí pueden complementar o incluso regular cosas que no están reguladas en los presupuestos mínimos. Eso es básicamente la esencia del artículo 41, siendo muy simplista, pero eso es, digamos, lo importante de este artículo, a mi entender. Vamos a la ley de presupuestos mínimos. No se preocupen que no voy a comentar todas, simplemente yo acá les doy el listado de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental que el Congreso de la Nación dictó, en virtud de lo que decía el artículo 41 que vimos recién. Y desde el 94 de la fecha, en estos casi 30 años, se dictaron 12 leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, ¿sí? Yo ahí remarqué con flechas negras las que entiendo que tienen mayor impacto o relación con el sector
productivo industrial, no porque las otras no sean importantes, pero me parece que prima facie y sintetizando, esas son las que tienen mayor incidencia. Las que remarco con un signo de advertencia son como las leyes, son leyes madres, ¿no? No son solamente leyes de un tema en particular, sino que son leyes madres que sirven como basamento para otras disposiciones. Una es la Ley General del Ambiente y la otra es la Ley de Gestión Ambiental de Aguas. Después las que remarco en negro, como pueden ver, obviamente la Ley de Residuos Industriales, que básicamente esa ley lo que pretendió es derogar la Ley de Residuos Peligrosos, cosa que no ocurrió finalmente. Después tenemos la Ley de Residuos Domiciliarios, que si bien su texto o su título dice domiciliarios, también tiene implicancias para los residuos industriales por su reglamentación, cosa que vamos a ver después. La ley de envases vacíos de fitosanitarios o agroquímicos, como normalmente se llaman. Esta es importante para aquellos que producen agroquímicos o aquellos que aplican agroquímicos. Tiene todo un sistema muy importante, es una de las más nuevas. Y después está la ley de cambio climático, que es la última, que se sancionó en diciembre de 2019, que es, yo diría, la más novedosa, ¿no? Después vamos a hablar de cambio climático, porque hoy tenemos la agenda ambiental por un lado, después tenemos también la agenda de cambio climático que está en plena irrupción, mucho más novedoso, si quieren, de lo que es el derecho ambiental, siendo el derecho ambiental ya novedoso de per se. Entonces, básicamente este es el menú de leyes ambientales nacionales de presupuestos mínimos. Esto no significa que no haya otras leyes que tengan contenido ambiental, algunas las vamos a mencionar, pero el núcleo duro, el ABC, siguiendo el título de nuestra presentación, es esto, ¿no? Si uno lo ve con una perspectiva histórica, vemos que con la reforma de la Constitución, como decía antes, a partir de ahí surgen todas estas leyes y vemos que el Congreso se tomó varios años se tomó 8 años para empezar a sancionar esas leyes que el artículo mismo le decía, y a partir de ahí empezó a traccionar progresivamente en sancionar este tipo de leyes. No me voy a poner en crítico o en ver los detalles o las contradicciones o las oportunidades de mejora, porque eso es lo que nos gusta hacer a los abogados y estamos entrenados para eso, pero sí les puedo decir bueno, que tiene algunas justamente oportunidades de mejora parte de este marco normativo. Pero es el que tenemos. Y fíjense que históricamente, a partir del 2002, vemos como bloques que cada 3 años, cada 3, 4 años se sancionan normas de presupuesto mínimo. De hecho, hoy, 2023, ya deberíamos estadísticamente tener alguna ley nueva, ¿no? Si seguimos la inercia estadística, que esto lo vinculo con un tema que voy a decir después, pero me adelanto, que es que en el Congreso hay una enorme cantidad de proyectos de presupuestos mínimos actualmente, en la actualidad. Es decir, la cantidad, eso es algo de hecho que seguimos en la Unión Industrial Argentina desde hace muchos años, la cantidad de proyectos que se presentan año tras año en el Congreso de la Nación, proyectos de presupuestos mínimos, y estadísticamente está demostrado que cada año se presentan más proyectos. Es decir, que el volumen de temas a regular está en absoluto incremento. Después no se sanciona por temas políticos, por la agenda política o lo que sea, pero obviamente hay mayor ocupación de los legisladores en este tema. Después algo vamos a ver en particular. Para terminar con este slide, un comentario más, ¿no? Por un lado, previo a la Constitución, tenemos la Ley de Residuos Peligrosos y sus reglamentaciones, que es una ley muy operativa que en el sistema productivo, en el mundo industrial, tiene muchísima injerencia. Después vamos a hacer una mención sobre eso. Pero remarco que es una ley previa a la reforma de la Constitución. Y por otro lado, el fallo Mendoza de la Corte, que fue el fallo no por la provincia de Mendoza, sino porque quien demandó fue Silvia Beatriz Mendoza, que demandó al Estado para la recomposición del riachuelo, por la contaminación del riachuelo. Ese fue un leading case, como nosotros le decimos, que ha generado enorme impacto, no solo en el riachuelo, sino que ha significado como el florecimiento, la maduración del derecho ambiental en Argentina, y a partir de ahí se han derivado un montón de otros casos, tanto en el fuero federal como en las provincias, y los jueces han empezado a estar mucho más atentos a los temas ambientales. Con lo cual, fíjense el impacto también operativo de lo que es la judicialización ambiental. La ley de presupuestos mínimos no voy a comentar todas, yo simplemente hago un remark sobre la Ley General del Ambiente, fundamentalmente, que es la ley que establece los grandes estándares de gestión ambiental y de política ambiental, donde tenemos principios de actuación, donde se conoce mucho el principio precautorio, por ejemplo, cuando hay proyectos nuevos y no hay certeza o hay ciertas dudas, se pueden
frenar los proyectos en virtud de este principio. También tiene otros principios aplicables que no vienen al caso. Después, el tema de la evaluación de impacto ambiental. Cualquier proyecto nuevo que se haga o ampliación tiene que pasar por que tenga un impacto ambiental, tiene que pasar previamente a su construcción por un proceso de evaluación de impacto ambiental que culmina con la emisión de un permiso, que normalmente se llama declaración de impacto ambiental. Entonces, esto es importante porque si uno quiere tener un proyecto de inversión para hacer una planta nueva, para hacer un parque industrial, para hacer una ampliación o lo que sea, tiene que pasar por este proceso. En general lo pasa ante las autoridades provinciales, ¿no? Salvo que sean proyectos que tienen jurisdicción nacional, como puede ser un proyecto offshore de oil and gas o alguna cuestión así muy particular. Y después tiene disposiciones sobre temas de información ambiental, sobre participación ciudadana, lo que se llama democracia ambiental, que hoy está muy en boga. El tema de la información ambiental, la participación de las comunidades, etc. Una disposición sobre el seguro ambiental, sobre la cual esta casa siempre ha reclamado por una mejor reglamentación, porque hoy básicamente es un costo que tienen las industrias, pero no reciben ninguna contraprestación a cambio. Esto ha nacido en el 2000, se ha reglamentado en el 2007 y bueno, tiene enormes dificultades en su implementación, o más que enormes dificultades, enormes costos para las industrias, fundamentalmente para las pymes. Y después está todo lo atinente al daño ambiental, es decir, qué ocurre y qué disposiciones legales se aplican cuando ocurre un daño ambiental y qué se entiende por daño ambiental. Después, bueno, como decía, la ley de residuos industriales y la ley de cambio climático son dos leyes muy importantes. Después voy a hacer una mención sobre ellas. Otro pilar fundamental del ecosistema normativo ambiental es el Código Civil y Comercial, que también fue reformado hace pocos años, en el 2015, recuerden que antes teníamos el Código Civil de Dalmacio Vélez Arfield de 1860, es decir, un cambio importante o una modernización de ese código, donde básicamente acá lo interesante, pues no me quiero detener mucho por una cuestión de tiempo, lo interesante para ustedes es que se incluye el tema ambiental explícitamente en el Código Civil y Comercial y la cuestión ambiental figura como una limitante al ejercicio de los derechos individuales, cosa que antes no estaba explícitamente. Entonces, una industria puntualmente, digamos, no puede ejercer su derecho individual de actividad de industria lícita en desmedro del ambiente, ¿no? Si lo hace, además de que se pueda configurar un daño ambiental, también puede, en virtud del Código Civil, estar obligada a indemnizar a los que hayan tenido un daño civil por el medio ambiente respecto a esto. Entonces, hay una presencia muy fuerte del tema ambiental en el Código Civil, y esto también tiene un impacto enorme porque ha significado una docencia y una difusión del derecho ambiental muy fuerte, porque el Código Civil lo tienen todos, ¿no? Cualquier abogado, cualquier juez, cualquier industria. El Código Civil es una norma muy elemental que antes, por ahí las leyes de presupuestos mínimos no las conocían todos, ¿no? Tenía que ser especialista en esto. El Código Civil lo que hace es una enorme difusión del derecho ambiental. Tiene otras disposiciones, por una cuestión de tiempo no las voy a comentar, pero la última que quiero hacer también tiene un foco distinto de la responsabilidad civil en términos de que la prioridad o la preeminencia la tiene la prevención del daño y no el resarcimiento del daño, ¿no? El foco puesto en este código está justamente en prevenir el acaecimiento, en este caso, un daño ambiental o un daño civil por temas ambientales. Entonces es prevenir y si ocurre el daño, no agravarlo y bueno, hay otras disposiciones, pero hay un cambio importante de foco. Y también tiene normas de consumo sustentable. En todo lo que es consumo se debe interpretar respecto a la sustentabilidad, entre otras cuestiones que no quiero entrar en detalles. Pero sí mencionarles que el Código Civil tiene una novedad que ha incorporado que es muy relevante. Normas especiales, solamente seleccioné algunas pocas que entiendo que para esta sala son importantes. Como les decía, la ley de residuos peligrosos me parece que la principal. Yo diría que hoy es la ley ambiental más importante o más operativa en nuestro país, porque básicamente todos generan residuos peligrosos, o la gran mayoría. No solo la industria, sino todos los operadores económicos, hasta incluso el Estado, generan residuos peligrosos. Y bueno, y justamente son peligrosos, con lo cual merecen una gestión
diferenciada, y la ley lo que hace es que le genera una responsabilidad legal agravada, ¿sí? Una responsabilidad legal civil, una responsabilidad legal penal y una responsabilidad también administrativa. Destaco el penal, que después lo vamos a comentar cuando vamos a la parte penal, pero es una parte importante de esta norma. Tiene enormes problemas esta ley, es una ley que se sancionó a las apuradas, previa a la reforma de la Constitución. El principal problema es que, básicamente por la definición que utiliza, cualquier cosa puede ser residuo peligroso, con lo cual hay que tener mucha atención a qué residuos generan sus industrias, cómo están categorizados, clasificados, y bueno, ver cómo les aplica esto. La buena noticia en un punto es que esta ley es nacional y es de adhesión. O sea, las provincias tienen que adherir a esta ley, salvo en la parte civil y penal. Pero esto significa que hay provincias, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que tiene una norma particular, local, de residuos peligrosos, que en este caso se llama residuos especiales, la ley 11720, que de hecho tiene una mejor redacción y permite, por ejemplo, usar residuos peligrosos de otra industria como insumos del proceso productivo de otra industria, ¿no? Entonces tiene una visión de economía circular que eso facilita mucho su gestión y también disminuye bastante los costos. Obviamente bajo un mecanismo específico y una autorización en particular, pero lo permite, cosa que no lo puede hacer o que no lo permite esta Ley Nacional de Residuos Peligrosos. También hay un decreto muy importante, lo menciono porque esta casa ha trabajado mucho, que es el decreto de importación de residuos, no de residuos peligrosos, porque está prohibido por la Constitución, entre otras normas, sino la importación de residuos como insumos de procesos productivos, obviamente, insisto, residuos no peligrosos. Todo esto tiene un mecanismo muy burocrático también de esa época, que el presidente Macri en el 2019 había sancionado un decreto para modernizarlo. Lamentablemente, ese decreto fue publicado en agosto, después de las PASO del 2019, lo cual no era el mejor momento para publicar una norma, y fue utilizado políticamente, por eso esta administración lo derogó rápidamente, porque de hecho fue utilizado en la campaña. Se derogó por el decreto 148 de 2020, previendo una fecha de 180 días, fecha que obviamente venció, para hacer una nueva norma que aún todavía no ha aparecido. Así que bueno, esto es un tema pendiente. Básicamente lo que significa esto es poder importar residuos de otros países ante la falta de insumos, de materias primas o de mejores costos, poder utilizar materias primas aprovechables provenientes de otros países. Esa es la idea. La idea obviamente no es importar residuos para que queden en un basural a cielo abierto ni para que vayan a un relleno sanitario, sino visto una perspectiva de economía circular. Otra norma particular es la creación de la CUMAR. Básicamente acá el dato es, por la causa Mendoza del Riachuelo se creó una ley con una autoridad de cuenca interjurisdiccional que regula la contaminación del riachuelo entre la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí veo que, no sé si han hecho preguntas o que han levantado, yo no veo desde acá, pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor que la ponga en el chat, pues es la única manera que yo lo puedo ver. Bueno, sigo. Hasta tanto aparezca una nueva pregunta, sigo. Y si no, la vemos al final sin problema. Bueno, la CUMAR es una autoridad, como decía, específica para un tema en particular. Hay otras autoridades de cuenca en Argentina, como por ejemplo el río Reconquista, que está acá bastante cerca de la capital, el río Luján, entre otros, pero ninguno tuvo tanta trascendencia, o yo diría tanto presupuesto como tuvo la CUMAR. Y bueno, tuvo un mecanismo de empadronamiento, de control, de categorización de las industrias como agentes contaminantes en caso que así lo fueran. Hay normas específicas de control para los efluentes, para la calidad del aire, etc. Y acá hay como un solapamiento o una convergencia de autoridades de aplicación, porque tenemos la autoridad de la CUMAR, pero también tenemos después las autoridades provinciales. Por ejemplo, si estamos de la margen del riachuelo del lado de la provincia, vamos a tener también el control del Ministerio de Ambiente de la provincia, el de la Autoridad del Agua de la provincia, del Instituto Nacional del Agua, entre otros. Entonces, hay una oportunidad de mejora importante. Muchas veces también es importante, con esto termino de acumar, el tema de si mi industria está aplicada o no, si tengo una industria que está cerca de esta zona, si mi industria le cabe estas normas o no. Digo esto porque nos ha pasado de industrias que están ubicadas, por ejemplo, dentro de los municipios que integran la cuenca del riachuelo, pero
acá el concepto, después de bastante debate, es que para considerar una industria que está dentro del riachuelo, tiene que estar dentro de la cuenca hidrográfica, no dentro de la cuenca política. Entonces, hay la cuenca a veces que pasa por la mitad de un municipio, como puede ser, no sé, Merlo, Morón, José Cepaz, pasa por la mitad. Entonces, dependiendo si tu industria está de la mitad del riachuelo o la mitad fuera de la cuenca del riachuelo, estarás adentro o afuera de todo este marco normativo. Avanzo para no detenerme mucho. Código penal, bueno, ahí yo diría dos cosas. Por un lado, hay que saber que desde hace muchos años, así como se reformó el Código Civil, hay proyectos, muchos, para reformar el Código Penal, donde en todos se incluye un capítulo específico para los temas ambientales. Eh, Todavía no se sancionó, pero es algo que se está dando vueltas hace mucho. Mientras tanto, nosotros hoy tenemos otra cosa, porque en el Código Penal que hoy tenemos vigente, que es bastante antiguo, no tiene un capítulo específico de temas ambientales, sino que básicamente tenemos una figura muy genérica, que es el de envenenamiento o adulteración de agua potable, que es el artículo 200, y después tenemos otras figuras u otros tipos penales que pueden aplicar, pero no muy claramente, digamos, ¿no? Como puede ser el delito de daño a animales, a monumentos, a bienes de usos públicos, etcétera, que es el delito de daño del artículo 183. Pero acá lo importante es la figura penal, yo creo, la figura penal de la ley de residuos peligrosos, que es una ley especial, que no está en el Código Penal, pero que tiene justamente la tipificación del delito, que dice que utilizando residuos, envenenar, adulterar o contaminar de un modo peligroso para la salud, el agua, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general, ese es un delito que tiene una pena de prisión, etc. Y esta ley prevé un tipo penal para las personas jurídicas, es decir, cuando ese envenenamiento, contaminación, etcétera, se produjo por la decisión de una persona jurídica, es decir, por una empresa, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios o representantes, es decir, apoderados de las mismas que hubiesen intervenido en el hecho sin perjuicio de las más responsabilidades que pudieran existir. Después tenemos otras figuras por otros temas, como la fauna silvestre o contravenciones a nivel provincial, ¿sí? Yo esto no me quiero detener, pero sí quería, dentro del ABC que estamos viendo, que sepan que hay también todo un tema de responsabilidad penal ambiental con sus distintas variedades. Hace poco, acá en las noticias, el año pasado salió un fallo muy importante que condenaban al presidente de una empresa a prisión por contaminación del agua, por mandar sus efluentes sin tratamiento, esto en el río Paraná, o en un arroyo que termina en el río Paraná, muy cerquita, en Entre Ríos. Creo que es la novedad más reciente o importante en este tema. Había tenido muchas inspecciones e intimaciones para readecuar su proceso de tratamiento de efluentes, cosa que después no hizo con el tiempo. Bueno, terminó en esta investigación y en esta condena penal al presidente de la compañía. Tratados internacionales, hay muchos. No, no me voy a tener cada uno de ellos, no se preocupen. Simplemente yo diría dos comentarios sobre esto, ¿no? Por un lado, que hay muchos tratados internacionales que están ratificados por la Nación, ¿sí? Por el Congreso de la Nación, con lo cual son vinculantes para Argentina. Esto hay que saberlo, ¿no? Y menú importante, yo acá pongo algunos, ¿no? Por otro lado, yo creo que lo que hay que saber, fundamentalmente para la PYME, es que en la vida práctica real, los tratados internacionales, salvo por alguna particularidad o alguna especificidad de la industria, muy particular, en general están lejos de la vida operativa práctica de la industria. Pero esto no significa que no existen ni que tienen obligaciones, ¿no? Pero para el día a día en general aplican más otras normas. Pero les doy algunos ejemplos de algunos tratados que están vigentes, ¿no? Una es la Convención de Ramsar, que protege los humedales de relevancia internacional. Entonces, si uno está en un parque industrial o quiere ampliarse en un parque industrial o un lugar y está, dentro de un humedal, está cerca de un humedal o otro humedal, bueno, ahí sí obviamente hay que ver este tratado entre otras normas. Después, si uno quiere exportar, residuos peligrosos para su tratamiento, por ejemplo, a Francia, como suele ocurrir con el PCB, por ejemplo, bueno, ahí sí aplica la Convención de Basilea. Después tenemos todo el tratado, el marco normativo de cambio climático, que es la Convención de Cambio Climático de 1992, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París, del cual después vamos a hablar un poquito. Y después hay cuestiones, por ejemplo, de temas de químicos persistentes, de contaminantes orgánicos persistentes, de biodiversidad, etc. Sí remarco el último, el de Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional que Argentina ratificó sobre participación ciudadana
en las decisiones ambientales, información ambiental y justicia ambiental, ¿no? Eso es un acuerdo regional muy importante que, de hecho, la semana pasada, si mal no recuerdo, fue la reunión anual de este tratado internacional. Bueno, el año pasado hubieron novedades muy interesantes, simplemente esto es a título informativo. Fue un año muy particular justamente para los tratados internacionales ambientales, donde tuvimos lo que se llaman las COPs, que son las conferencias de las partes, o sea, la reunión de las partes integrantes o signatarios de los tratados internacionales, que nada, van tomando decisiones justamente para implementar estos tratados. No voy a comentar en detalle esto porque es muy largo, y después lo otro es también la resolución de las Naciones Unidas respecto a las soluciones basadas en la naturaleza, y también otro tema que está dando vueltas es el tema de ambiente y derechos humanos, y cambio climático y derechos humanos, ¿no? O sea, cómo considerar o gestionar el derecho a un ambiente sano o el cambio climático con derechos humanos. Después las provincias, bueno, obviamente para las provincias deberíamos tener una charla por 24, pues por cada provincia. Cada provincia tiene su marco normativo en particular, más allá de que cumplen o se guían por la ley de presupuestos mínimos. Pues cada provincia tiene también normas que no están en los presupuestos mínimos, que son específicos, como por ejemplo, hay un ejemplo de provincia de Buenos Aires, tiene una ley, por ejemplo, de residuos electrónicos. Bueno, eso no hay una norma de presupuestos mínimos y la provincia decidió avanzar en ese sentido. O, no sé, Misiones tiene una ley de humedales, eh, que a nivel nacional no tenemos. Eh, o Jujuy tiene una ley de proyectos de carbono para capturar carbono y de incentivos en ese sentido, o códigos de agua, o pasivos ambientales, o, o no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, cada provincia tiene sus normas. Pero siendo de arriba para abajo en los signos de alerta, tenemos las provincias que complementar, tienen que complementar las leyes de presupuestos mínimos o pueden complementar las leyes de presupuestos mínimos. Hay un caso muy típico que es el caso de NOR por el tema de PCB en los transformadores eléctricos, donde la provincia de Buenos Aires tenía un estándar mucho más exigente que el de presupuestos mínimos, y bueno, se debatió, es un tema bastante polémico y se terminó de resolver el año pasado. La justicia tomó 20 años para resolver, una causa de 2002, y bueno, nada, los que están en temas sabrán, pero bueno, es un tema, digamos, complejo, eh, y un poco polémico también. Después están las normas ambientales propias, como les decía, caso provincia de Buenos Aires, que yo lo conozco muy bien, pero otras provincias también. La provincia de Buenos Aires tiene una enorme cantidad de leyes especiales, fue una provincia pionera, eh, más de 20 leyes particulares ambientales, más un sinnúmero de decretos y de resoluciones. Entonces, acá la atención es, bueno, dependiendo de cada provincia hay que ver el marco normativo también local y también municipal, ¿no? Eh, Después, bueno, los permisos ambientales en general los dan las provincias, con lo cual ahí está todo el marco normativo, y también el control de esos permisos y esas normas lo hace las provincias, salvo las excepciones que lo haga la nación por alguna particularidad. Entonces ahí, obviamente, hay todo un marco normativo muy específico. Hay muchísimas demoras en general en la emisión de los permisos. La provincia de Buenos Aires es la líder en esto, lamentablemente, pero en el resto de las provincias no, en general tampoco que haya una cosa así muy increíble de los permisos en tiempo y forma. Y después la última novedad es los planes de respuesta de cambio climático que las provincias deben presentar este año. Atención acá, porque en los planes de respuesta significa que las provincias deben hacer su diagnóstico de gases de efecto invernadero, su inventario, perdón, y sus planes provinciales de mitigación, dentro de los cuales uno de esos planes puede ser la mitigación del sector de la industria. O sea, van a poner medidas ¿cómo se llama? Para encauzar o restringir o determinar los procesos productivos desde una óptica de cambio climático. Normas recientes destacadas, esto lo voy a pasar rápido, después se lo dejo en la presentación, pero para demostrarles simplemente que el año pasado, por ejemplo, hubieron muchas normas, más que nada resoluciones de programas específicos, así como hubieron poquísimas leyes nacionales el año pasado, no solo ambientales, digo, sino en general. El Congreso está paralizado básicamente hace 2 o 3 años, estadísticamente hablando. De hecho, el año pasado fue el año con peor productividad del Congreso de la Nación, la menor cantidad de reuniones, y de sesiones, y la menor cantidad de leyes sancionadas, ¿no?, en los últimos años. Con lo cual, bueno, ahí estamos en un problema porque tenemos uno de los poderes
del Estado que está semi-paralizado, ¿no? Entonces no tracciona tanto para generar nuevas normas, pero fundamentalmente también para mejorar las que tenemos, ¿no? Que ahí tenemos, como decía, varias oportunidades de mejora. Yo acá después les dejo los links. Acá abajo van a poder ver un estudio que hicimos nosotros sobre el marco normativo ambiental del año pasado, lo que se sancionó tanto a nivel nacional como en las provincias. Entonces, habiendo pasado un poco el paneo, ya con esto que voy terminando, si le doy lugar a Dalma, todo lo que hemos visto, el contexto es que tenemos una enorme cantidad de normas, tanto nacionales, provinciales como municipales, con una tendencia creciente, es decir, cada vez se emiten más normas, fundamentalmente resoluciones y decretos. Eso abunda también en mayor fiscalización, porque hay más normas para fiscalizar y la fiscalización también se va ayornando y mejorando y también va incorporando tecnología, drones, monitoreo ambiental, monitoreo satelital, etcétera, inteligencia artificial también. Y después, bueno, hay la demanda social, ¿no? La comunidad más informada, la comunidad más participando más en las decisiones, en la toma de decisiones, por eso yo mencioné el acuerdo de Escazú, con un fuerte reclamo de los jóvenes por todo lo que es cambio climático, que eso también deriva en una judicialización, ¿no? Hay un incremento estadístico de la judicialización en materia ambiental desde el 2008, que fue la causa del riachuelo, hasta ahora. También tenemos un contexto general que empuja hacia la agenda de la sustentabilidad y hacia la generación de normas adecuadas para esto. El año pasado se cumplieron 50 años del nacimiento del derecho ambiental, que fue con la Declaración de Estocolmo en 1972. Estamos en una Agenda 2030 de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Empezamos fuertemente también en la agenda de la descarbonización de la economía por el cambio climático en un contexto de crisis energética, con lo cual es un desafío muy importante. La descarbonización nos lleva a regulaciones, por ejemplo, de gasificación de nuestras matrices, del transporte, la electrificación del transporte, la logística, la eficiencia energética, la economía circular. Son distintas derivaciones que va teniendo la agenda de la descarbonización en el sector industrial, entre otras. Entonces, por eso hago un capítulo aparte o una mención aparte respecto al cambio climático, ¿no? O sea, no solo vemos el derecho ambiental, sino también el derecho al cambio climático que formalmente, si queda en un punto, nace con la ley en 2019, con la ley 27520, sin perjuicio que ya Argentina había ratificado el Tratado Internacional de Cambio Climático en el año 92, pero con esta ley ya volvemos como un poco más concretos y prácticos en la parte normativa y vinculante. Tiene su decreto reglamentario, y fundamentalmente la novedad acá es la resolución 146 del 23 que se sancionó la semana pasada, que establece el nuevo Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que establece medidas nuevas de mitigación aplicables, por ejemplo, al sector industrial, entre otros, también al sector minero, también al sector de agro, también al sector de bosques, entre otros. Básicamente, ¿por qué? Porque básicamente lo que se quiere hacer es, como, no sé si ustedes ven mi cursor, pero básicamente lo que se quiere hacer es disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a partir de 2030, con lo cual, para disminuir y lograr una tendencia a la baja, obviamente hay que ajustar y hay que tomar lo que se llama técnicamente medidas de mitigación en los distintos sectores económicos o productivos, como puede ser la energía, la industria, el agro, los bosques, la infraestructura, etc. Entonces, en cada sector hay que adoptar medidas para mitigar el cambio climático y lograr esa tendencia a la baja. Fíjense que el sector industrial tiene una baja incidencia en general en las emisiones de gases de efecto invernadero, en el total de las gases de efecto invernadero en Argentina. La preponderancia la tiene la energía, después la agricultura. El rumbo acá está claro, lo que se debate es el ritmo, la velocidad. Y acá hay, bueno, yo pongo un informe de McKinsey que respecto justamente a esto, ¿no? Sobre el ritmo o la velocidad en lo que es la agenda de descarbonización. Cambio climático, los temas ambientales también son fuente de preocupación para las empresas internacionales, multinacionales. Esto lo vemos en una publicación del Foro de Davos en el año 2022, donde figura claramente como uno de los riesgos más severos el tema del cambio climático y los temas ambientales. Un último acápite sobre el tema de desafíos concretos que hoy tenemos. Yo creo que tenemos varios. Yo acá solamente elegí 3, que uno es la parte más de participación ciudadana y democracia ambiental, que es el Acuerdo de Escazú, que fue ratificado por Argentina, que se está implementando, que bueno, trae nuevos principios, trae mayor presión sobre la información ambiental por parte de los ciudadanos, la participación pública de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales, como por ejemplo en los procesos de permiso ambiental y el acceso a la justicia.
Después un tema no polémico, voy rápido por una cuestión de tiempo, es el nuevo listado de residuos peligrosos que se publicó en el 2021, que establece un listado muy detallado de residuos peligrosos que antes no estaban, con lo cual sugiero a ustedes revisarlo con sus equipos o con sus asesores, porque esta resolución lo que hace es establecer un nuevo listado muy detallado que incluye residuos peligrosos que antes no estaban, o muchos de los cuales no estaban, con lo cual ahora estarían regulados por esta norma de residuos peligrosos. Es algo que esta casa particularmente también ha trabajado y se ha quejado, pero bueno, es un tema largo, simplemente les tiro el tuit, digamos, de este tema. Y después el tema de la vinculación del derecho ambiental y el cambio climático con los derechos humanos, que eso está avanzando mucho, tanto a nivel Naciones Unidas como también a nivel regional americano o latinoamericano. Nada, los desafíos para el derecho ambiental y el cambio climático, yo creo que el principal es la implementación de estas normas, tanto las nacionales como las provinciales como las municipales. No tenemos incentivos, solamente tenemos garrote, no tenemos zanahoria en general el derecho ambiental, lo cual ahí hay un problema también, si se quiere generar el cambio cultural. Y también hay un desafío en el enforcement, en el control por parte de las autoridades. Proyectos legislativos se los dejo, pero básicamente estos vean del año pasado y algunos de este año también, los distintos temas. Remarco, por ejemplo, los últimos dos de la senadora Gladys González sobre sitios contaminados y residuos electrónicos. Lo digo más que nada porque están vinculados con el sector industrial. O el del senador Lorenzo sobre el aprovechamiento de neumáticos fuera de uso. O también los de Ponce sobre economía circular. Y envases también. Reflexión final para terminar. Entonces, por un lado vemos una enorme evolución y expansión del derecho ambiental y también del cambio climático a partir de la reforma de la Constitución para tener un hito formal, pero después vamos viendo cómo fue evolucionando cronológicamente. Y esto no es solamente una cuestión periodística o cronológica, sino temática, ¿no? O sea, de fondo jurídica, porque se establecen cada vez más regulaciones y por lo tanto más obligaciones en materia ambiental y cambio climático. La otra reflexión es fundamental en la gestión industrial la prevención, ¿no? Lo veíamos con el Código Civil, pero en la faz práctica concreta, acá sí vale la frase, más vale prevenir que remediar, ¿no? Que remediar el daño ambiental. ¿Por qué? Porque eso genera enormes responsabilidades legales, civiles, penales, administrativas, etcétera, pero también enormes costos. Entonces, la clave es poder prevenir. Y el cuarto es, acá utilizo un documento del Papa Francisco sobre temas ambientales, justamente, que me viene bien la cita, que es la necesidad de tener normas adecuadas y el control eficaz de esas normas, ¿no? Y remarco más que nada normas adecuadas eh, eh, porque justamente es algo que desde el punto de vista del derecho ambiental argentino, a mi entender, no tenemos, o tenemos un desafío todavía para hacerlas más adecuadas o más razonables, más cumplibles, más claras, que no haya contradicciones, que no haya solapamientos, que no haya imprecisiones, eh, que no haya sobreexigencias, como ha pasado con el PCB, o cosas de ese tenor. Así que, bueno, con esto yo termino. Les agradezco la atención. Ahora veo si hay preguntas, o las podemos responder después también. Y cedo mi pantalla y la palabra a Dalma para que nos cuente desde el punto de vista de Siemens cómo están aplicando toda esta cuestión desde el punto de vista práctico. Si te parece, Dalma, avanzamos con vos y después hacemos preguntas al final todos juntos, ¿te parece? Como quieras, Manu. Me parece que acá tenés varias preguntas que puedes ir viendo si querés. Pero sí, si querés yo mientras voy. Dale. No, no, si quieres andar proyectando y después al final hacemos las preguntas. Dale. Muchas gracias. Bueno, y un poco cómo se aplica todo este marco normativo o cómo conseguimos desde una compañía trabajar en todos estos aspectos, cumplir con las normas, adaptar, adaptar los requerimientos que hay en cada jurisdicción y trabajar de acuerdo, ¿no?, a la ley y también promover un impacto positivo en los lugares en los que operamos. Para arrancar, bueno, me presento, mi nombre es Dalma Parisi, soy la directora de Legales, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Siemens para Sudamérica, y estoy muy agradecida a la UIA y a ustedes por esta invitación. Un poco la idea es conversar de la estrategia de sostenibilidad de Siemens, pero más que nada de tratar de entender y de ver cómo los requisitos y los diferentes
requerimientos que se tienen en materia no solo ambiental, sino en materia de sostenibilidad, impactan en la operación particular de todas las empresas y en particular de la cadena de valor. La mayoría de las pymes son parte de la cadena de valor, así como nosotros somos parte de la cadena de valor de otros clientes. Entonces es importante también entender cómo la estrategia de sostenibilidad de una compañía puede también tener cierta caja de resonancia en otras empresas más chicas. En Siemens nosotros trabajamos en un ambiente holístico. Cuando pensamos en sostenibilidad no pensamos únicamente en medio ambiente, sino que pensamos en 6 ejes temáticos. Tiene un nombre que se llama DIGRI, porque cada una de las letras de este DIGRI marcan uno de los ejes en los que se trabaja: descarbonización, ética, gobierno corporativo, recursos eficientes, equidad y empleabilidad. Y un poco la idea es atacar los 3 aspectos del ESG, Environmental, Social and Governance, y tener bien en claro que solo a través de una visión amplia se puede trabajar en los temas de sostenibilidad. No voy a entrar en mucho, esto se los voy a dejar para que si después quieren ver cómo es específicamente, pero un poco yendo a lo que contó Manuel, acá la importancia es entender, lo importante es entender de qué manera podemos bajar los objetivos globales o objetivos que se han pautado en diferentes acuerdos internacionales a la práctica local y a la práctica diaria, ¿no? Ustedes saben que el objetivo de descarbonización es un objetivo que la mayoría de las compañías han tomado. Esto implica una reducción severa de las emisiones, y esto también implica un esfuerzo colaborativo en el desarrollo y en la implementación de infraestructura que haga posible esta reducción. La realidad es que 2030, los objetivos que se han planteado están a la vuelta de la esquina, y es un objetivo bastante complicado, pero es un objetivo importantísimo para trabajarlo conjuntamente también con las cadenas de valor. Cuando se habla justamente de descarbonización, una de las cosas que nosotros trabajamos es en pensar, ustedes saben que para los temas de mitigación ambiental, uno puede evitarla, digamos, para los temas de descarbonización uno puede evitar la emisión, uno puede reducir la emisión, o directamente mitigarla. Hay como diferentes aspectos. Una de las cosas que nosotros estamos trabajando es en tratar de entender cómo aplicar la tecnología que tenemos para mejorar y hacer más eficientes los recursos, el uso de los recursos naturales. Pero un poco para ir rápido con estos planteos es, cuando hablamos de forma holística, hablamos también de la E de ética, de gobierno corporativo. Esto se los voy a pasar rápido para, después se los dejo, pero porque un poco me interesa más ir por acá. ¿Por qué es tan importante la ética en los temas de sostenibilidad y por qué para nosotros es clave? Es parte de todo un conjunto de normas que hay que cumplir, de sistemas que hay que tener implementados, y yo creo que en ese sentido las pymes tienen una gran posibilidad donde pueden perfectamente implementar o trabajar en la implementación de programas de integridad que los pueden ayudar a trabajar muchísimo y los pueden ayudar también a generar dentro de su empresa una gestión correcta de todas las normas y de todas las regulaciones que afectan la operación normal. En general, lo inicial que se pide en temas de compliance es un código de conducta, un programa de integridad. Habrán visto que hay hoy en día la Oficina Anticorrupción tiene un programa que se llama RITE, también justamente para medir los programas de integridad y las normas que se tienen en las empresas. Pero sobre todo creo que lo más importante es entender que es importante trabajar en estos códigos de conducta, en estos programas de integridad, justamente porque en general son requerimientos que ustedes reciben por parte de las multinacionales y que tienen que cumplir y que tienen que tratar de cumplir justamente con esos requisitos. Entonces es un poco por esto que les traigo el tema también de compliance y la importancia que tiene para nosotros.
Gobierno corporativo, ustedes saben que hay un montón de normas que tienen que ver con el compromiso que asume siempre la cadena de valor al momento de trabajar con una empresa, y ahí tenemos un montón de requisitos que tienen que ver con la responsabilidad medioambiental, que tienen que ver con las certificaciones que se puedan tener o no, con la disposición final de residuos, y que todo hace también para hacerlo un poco más sencillo a la importancia que tiene entender en que cómo cada una de las actividades de la cadena de valor impactan, ya sea en forma positiva o negativa, a la empresa, ¿no? Y cómo esto tiene que trabajarse en forma conjunta y colaborativa para tratar de mejorar este impacto y que sea un impacto positivo y cumplir con todos los criterios del ESG. Después nosotros estamos trabajando en recursos eficientes, un poco lo que les contaba, esto de el uso más eficiente de los recursos naturales, la circularidad y la economía circular, equidad y empleabilidad. En equidad y empleabilidad es algo que también yo creo que las pymes pueden trabajar perfectamente, que se trata de tratar de tener un mayor índice de participación de mujeres en puestos de liderazgo, compromisos para que haya planes compartidos donde el empleado pueda sentirse parte de la empresa y trabajar de una forma más cómoda, y tener un trato equitativo, diverso e igualitario. Y en empleabilidad, en general, es algo que también las pymes pueden perfectamente llevar adelante, y es una medición que se puede trabajar y en la que ustedes pueden también tratar de customizarlo a su realidad, que tiene que ver con la atractividad que tiene la pequeña empresa o la mediana empresa respecto a la atracción de talento, respecto a cómo se ocupa de la seguridad de higiene de sus empleados, de que no haya accidentes, de que haya un ambiente de trabajo seguro, y también un ambiente de trabajo en donde se posibilite la capacitación, el aprendizaje, el entrenamiento. Entonces, estas son cosas donde se pueden trabajar y donde perfectamente ustedes también pueden implementarlo. Una de las cosas que en general nos gusta resaltar es que la sostenibilidad para nosotros es, perdón, tengo un problema con el PowerPoint, y la sostenibilidad es parte de nuestro ADN, pero también lo más importante es que para nosotros la sostenibilidad es rentable. Ser sostenibles es rentable, trabajar en estas materias es rentable. Tiene un montón de desafíos que también estamos descifrando y que no tenemos todas las respuestas, pero yo creo que lo más importante es empezar a entender el trabajo necesario que tenemos que llevar adelante con la cadena de valor y con ustedes, ¿no? Disculpen que tengo un problema con los slides y es realmente bastante agotador. Como creo que preguntaron en el chat, todos los slides van a ser compartidos. Ok. Listo, perfecto. Bueno, para un poco explicarles un poco más lo de... A mí me gustaría que esto fuera más una charla, si quieren, porque no quiero explayarme demasiado en lo que es la estrategia de sostenibilidad de Degree de Siemens. Me parece que hay muchísimo que puedo contarles, pero me interesaría más conocer cuáles son justamente las preguntas que tienen ustedes y los cuestionamientos como para poder empezar a trabajar. Un poco, si querés, Manu, empezamos a contestar. Me parece que hay preguntas súper interesantes. Si querés, yo agarro una pregunta que creo que puede servir, que tiene que ver con una pregunta que hace César respecto a herramientas para mitigar las emisiones y además de la plantación de árboles. Y es una pregunta excelente, porque la realidad es que la plantación de árboles es una forma de mitigar, ¿no? La emisión, pero hay un montón de otras formas que tienen que ver también con tu cadena de valor o incluso con los proveedores que puedas tener, como pueden ser proveedores de, no sé, de remises, de servicios de taxis,
todo lo que tenga algún tipo de emisión. Tienen algunas compañías, tienen programas donde hacen un carbon offsetting, una reducción o una mitigación en programas específicos donde por fuera de plantar árboles también tienen un montón de otras actividades que yo creo que pueden ser súper útiles. En lo que hace en particular a la operación propia, nosotros siempre planteamos la importancia que tiene el assessment o el análisis interno de qué manera funciona la empresa, cuáles son las áreas o los focos en los que se puede automatizar, hacer más eficiente, invertir en tecnología a los efectos de empezar a reducir y empezar a usar, no sé, hacer pequeños cambios. Y acá doy un ejemplo concreto y pequeño. En la industria camaronera, por ejemplo, hasta hace un tiempo, los camarones siguen estando en unos piletones enormes, que son alimentados con un oxígeno que el motor que generaba esa oxigenación del agua era un motor a gasoil, ¿sí? Con lo cual un señor tenía que poner gasoil en ese motor para llenarlo, porque no tenía un sistema de tuberías instalado, y eso generaba que a veces se caía un poco de gasoil en el agua, bueno, la contaminación lógica que produce un combustible fósil, ¿no? A través de una solución tecnológica, esa camaronera logró electrificar su sistema y generar la misma cantidad de electricidad que necesitaba para la oxigenación de esos piletones de camarones a través de una red inteligente y una red electrificada. Entonces, ese tipo de soluciones también, que requieren quizás una inversión inicial, pero a largo plazo generan un retorno y un impacto mucho más positivo. Dalma, me parece buenísimo y me agarro de si querés, esta apertura de tu comentario, de las preguntas, para también abonar en la de César, que dice que otras herramientas para mitigar los gases de efecto invernadero. Esto yo creo que algo se habló en la charla de la vez pasada, cuando hablaron de los scopes o alcances 1, 2 y 3 de gases de efecto invernadero. Recuerden que tenemos esos 3 scopes, que son la manera de medir los gases de efecto invernadero, con los gases que uno genera por su propio proceso, por la energía que consume y por las materias primas y demás, ¿no? Entonces ahí ya tenés una manera de categorizar. Y como decía recién Dalma, o sea, lo que se busca es primero que uno mitigue en sus procesos productivos, ¿no? O puertas adentro de su planta, ¿no? En su eficiencia productiva. Después, por supuesto, en el consumo de energía, poniendo energía renovable, eficiencia energética, qué sé yo. Pero muchas veces pasa, dependiendo de la especificidad o el tipo de industria, que eso no alcanza para lograr los compromisos o el target que uno tenga que llegar. Entonces, ahí sí aparece la plantación de árboles como una alternativa para compensar esa mitigación que ya uno no puede hacer, o es muy costoso o es inviable hacer dentro de su empresa o su proceso productivo con las emisiones que genera, con la electricidad que consume. Entonces, un poco respecto a lo que decís de plantación de árboles, esa es tu pregunta, está un poco de ese punto de vista. O sea, estaría mal visto, no sería bien que la única medida de mitigación de una industria sea plantar árboles, ¿no? Porque justamente lo que se busca primero es lo otro. Y lo último de plantación de árboles, esto ha tenido en los últimos año y medio, 2 años en Argentina, un enorme interés de desarrollar proyectos forestales para compensar gases de efecto invernadero, fundamentalmente de las grandes compañías, fundamentalmente multinacionales. Y ven a Argentina, porque Argentina tiene excelentes condiciones naturales para hacer eso, y también tiene digamos, aunque parezca cómico, buenas condiciones de precio y a algún punto jurídicas, porque tiene bien los títulos de las tierras en algunas partes fundamentales. Entonces, es un poquito respecto a la pregunta de César, quería complementar eso. Y en ese sentido, Jujuy, el año pasado, yo lo puse en la slide de normas destacadas, el año pasado Jujuy, justamente por esta situación, emitió una norma para incentivar esos proyectos forestales para compensar emisiones de gases de efecto invernadero en la provincia de Jujuy. Sí. Igual yo creo que ahí el punto que me parece claro, lo que vos decías un poco, Manu, es la importancia que tiene entender que cuando hablamos de sostenibilidad no hablamos únicamente de ambiente y que justamente digamos, el trabajo en pos de la sostenibilidad no tiene que ser únicamente plantar un árbol. Esa es una actividad que en el pasado se hacía mucho con responsabilidad social empresaria, ¿no? Y hoy tiene que ver más con
incluso trabajar con la comunidad en la que estás operando, ¿no? O sea, trabajar con la gente, trabajar en los temas de ver cuál es el impacto, no solamente medioambiental, sino social que tiene un proyecto en particular en un lugar. Entender las necesidades locales, entender por qué tenemos que hacer una cosa de una manera y no de otra. Y hay un montón de ejemplos que usualmente lo que pasaba, y Manu, interrumpime en cualquier momento o sumate cuando quieras, pero una de las cosas que son importantes de ver es que seguramente ustedes, o la mayoría de ustedes, ya venían trabajando hace mucho o ya vienen trabajando hace mucho en temas de sostenibilidad, pero quizás no lo tenían tan claro o no lo tenían anclado en el rubro sostenibilidad. ¿Por qué? Porque todas las empresas han trabajado en temas de compliance o de ética, todas las empresas han trabajado en temas o tratan de trabajar en temas de equidad y empleabilidad, todas las empresas tratan de trabajar en temas de diversidad e inclusión. Hay un montón de temas que ya veníamos trabajando hace muchos años en forma, digamos, diversificada, ¿no? Yo creo que hoy la estrategia es empezar a pensar desde la pyme cómo unificar esa estrategia y cómo pensarla para cumplir con los requerimientos que les piden sus clientes, pero también para empezar a autogestionarse de una forma más eficiente y optimizar sus propios procesos. Entonces, por ejemplo, no sé, hay pequeños... La transformación digital no es únicamente automatizar todo tu sistema productivo, ese sería lo ideal, pero requiere de una inversión que quizás hay que analizar según las prioridades que tenés en el momento, ¿no? En el corto, en el mediano y en el largo. Pero hay pequeñas actividades que sí se pueden llevar adelante en el corto y que son de alto impacto y de poco costo, que tiene que ver con el propio análisis de cómo está funcionando tu operación, ¿sí? Cómo funciona tu operación en el manejo de agua, en el manejo de energía, en el manejo de recursos, en el manejo de papel. Hay cosas tan básicas como el papel, que la pandemia un poco nos retrasó otra vez en el tema de plástico, PET, papel, etcétera, en el consumo dentro de la empresa, porque al retornar todas a la oficina, había que tener ciertos cuidados que involucraban otra vez el uso de plástico, por ejemplo, ¿no? Pero creo que hay como pequeñas actividades que se pueden llevar adelante. Yo siempre recomiendo una guía que es The UN Guide for the Lazy Person, después le voy a mandar a María Laura el link para que ustedes lo tengan, que es una guía para justamente para la persona vaga, pero lo dicen en forma simpática para atraer un poco de la atención, que es una guía para cuáles son las pequeñas cosas que podemos hacer, ya sea desde lo individual, como contribuidores individuales, o como pequeñas empresas para contribuir justamente a estos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos. Dalma, si me permitís, y vinculando un poco la pregunta de César, hay una pregunta vinculada de Pablo Funes respecto a la huella de carbono, y ahí pregunta si está regulado sin una ley. Ahí yo quería comentar que no está regulado hoy la huella de carbono particular de la industria y demás. Sí hay proyectos, hace poco se presentó uno del diputado Payo Ketlas, un diputado nacional, por ejemplo, justamente porque vio este tema y dice, bueno, empecemos primero a medir la huella, pero siempre sin perjuicio que no esté regulado a nivel normativo, si hay protocolos y procedimientos para poder medir la huella de las industrias, ¿no? Muchas industrias argentinas lo hacen en ese sentido voluntariamente, porque no hay todavía una norma que así lo exija. Pero, por otro lado, también quería agregar que las provincias, en todo caso, podrían pedir esto en sus planes de respuesta o en sus leyes locales de cambio climático, que en teoría están trabajando para empezar este año. Así que, vinculado a lo que hablábamos recién, quería responder la pregunta de Pablo en ese sentido. Después hay una pregunta sobre... Sí, no, ahí les pasé por el chat, le contesté a Mercedes y les pasé el link ya de la guía de Naciones Unidas, que puede ser súper interesante. Una cosita cortita, a mí me gustaría que el mensaje, por lo menos que se lleven de aquí, es que parece un montón y es un montón, e incluso para todos es un montón la estrategia, llevar adelante una estrategia de sostenibilidad que funcione, que genere impacto real, que no sea greenwashing, que sea realista, que genere no solamente a la externa, no solamente con los proveedores y los clientes, que tenga sentido, sino que también para la interna, dentro de la compañía, que sea algo que tenga valor, ¿no? No es fácil, pero un poco yo el mensaje que les quería transmitir junto con Manuel es que por fuera de eso, creo que hay pequeñas acciones
que se pueden llevar adelante, es importante no desmotivarse, es importante empezar a recolectar lo que ya están haciendo. Y creo que eso es un poco lo que, por lo menos sería creo que alguien había preguntado cómo arrancar, creo que fue una excelente respuesta de la UIA decir que una forma de arrancar es arrancar por este curso, y también creo que una forma de arrancar buena dentro a la interna de la empresa es hacer un pequeño análisis de los procesos que ya tienen implementados. En tu proceso de selección, por ejemplo, de personal, tienen currículum ciego, tienen normas respecto de la prevención de conflicto de interés. Hay como pequeñas cosas que tienen que ver también con lo social, con la gobernanza y con lo ambiental que está bueno ver, ¿no? Y después empezar a ampliarse hacia las certificaciones, potencialmente hacia un reporte de sostenibilidad, de empezar a contar hacia afuera, pero creo que inicialmente es eso. Hay varias guías a las que pueden recurrir donde les van marcando. En general, cuando son parte de una cadena de valor de una multinacional, la multinacional les hace un montón de pedidos y de preguntas que esos requerimientos, que son bastante engorrosos, y lo sé, también pueden servir para armar justamente un repositorio de esas respuestas y tenerlo listo, ¿no? Y bien analizado para después luego tener las respuestas más fácilmente. No sé, Manu, ¿vos qué opinás de eso? No, totalmente, Dalma, me parece muy bien la pregunta o el tema este. Eh, la verdad que, como decís vos, remarco esto que decías, ¿no? Que es un montón, y es un montón, demanda mucho esfuerzo, mucha energía, puertas adentro, y también yo creo que es un montón las novedades que hay, es una agenda muy dinámica, ¿no? Yo por eso en mi slide quería enfatizar a lo último de que es un tema en plena expansión. Lo decía desde el punto de vista de derecho ambiental y cambio climático, pero aplica a sostenibilidad en general también. Digo, es increíble la cantidad de novedades, regulaciones, tendencias, publicaciones que existen y que se publican permanentemente sobre esto. Entonces, también es difícil o requiere mucho trabajo en equipo de poder dar seguimiento a todas las novedades y requerimientos nuevos que van apareciendo. Y por otro lado, puertas adentro, ¿no? Cómo motivar a la alta dirección y a los gerentes y a toda la comunidad trabajadora de la industria que se tratara de informar y de avanzar y de motivar hacia este camino de sostenibilidad, pero claramente que es el rumbo al cual estamos yendo, el cual está marcado, con lo cual está claro, digamos, el objetivo, hay que ver bien cómo se llega. Y por otro lado, obviamente yo creo que esto requiere una estrategia, ¿no? O sea, para avanzar hacia un camino de sostenibilidad requiere una estrategia pensada, eficiente y demás, y no manotazos, ¿no? No cuestiones reactivas o aisladas. Eh, y claramente requiere un trabajo en equipo, porque es multidisciplinar, ¿no? Vos decías al principio, Dharma holístico, un tema holístico multidisciplinar. Sí. Y quería también remarcar que cada vez está teniendo más inferencia en lo que es en el comercio, en el caso del comercio industrial y en el comercio exterior, ¿no? Cuando uno quiere exportar todas estas cuestiones, empieza a tener una mayor relevancia, preponderancia, o también cuando uno quiere financiarse también, ¿no? Con bancos o bancos internacionales y demás. Así que claramente, totalmente de acuerdo con eso. Me habían quedado unas preguntas respecto a economía circular, que habían varias, si quieren las sintetizo, si te parece, Dalma, Dale. respecto a este tema. A ver, que a muchas veces las hayas hecho Federico burlando. Respecto a la economía circular, no hay una ley hoy por hoy que trate la economía circular como tal, ¿no? Pero tenemos algunas leyes que directo o indirectamente atacan el tema. La de ellas, primero, es la de ley de gestión de la 2562, la ley de residuos industriales, que es una ley que estuvo bien, pero que se aplicó poco. Es una ley que en definitiva ha fracasado, porque varias leyes de presupuestos mínimos han fracasado. O sea, tuvieron buenas intenciones, pero en la práctica están muertas, digamos, no tienen vida esas leyes. Una de ellas es esta, pero hoy está publicada y tiene un enfoque o trata de tener un enfoque en ese sentido. Y también yo diría que la ley de economía circular por excelencia hoy es la ley de envases vacíos de agroquímicos, de fitosanitarios, la 27.9. Es una ley que estableció un régimen de responsabilidad extendida al productor, de los que producen fitosanitarios o agroquímicos, y cómo recuperar los envases vacíos una vez utilizados. En ese sentido, después hay proyectos para otras corrientes, como neumáticos fuera de uso u otras cuestiones. La más conocida es el proyecto de ley de envases en general, o sea, no de fitosanitarios, sino ley de envases en general, que busca una visión, no tiene una visión de aprovechamiento de esos envases en vista de economía circular. Después hay normas provinciales, dependiendo de la provincia. Yo conozco, porque me tocó sancionarla a mí, que es la resolución 535 de 2019 de la provincia de Buenos Aires, que establece programas
de economía circular, o sea, proyectos que quieren impulsar industrias y tienen un plafón normativo en programas de economía circular que uno puede adherirse o plantear y tener como alguna validación o apoyo por parte del Estado. Después dependerá de cada provincia, yo menciono esta porque la conozco bien, pero depende también un poco del rubro industrial en el cual se esté encauzando. Y por otro lado, para terminar con el tema de economía circular, también la economía circular aparece regulatoriamente desde la óptica del cambio climático. Recuerden que la semana pasada se publicó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, que establece un montón de líneas estratégicas, pero establece las medidas de mitigación concretas. Dentro de las medidas de mitigación concretas aparecen medidas para la industria y una de las medidas es justamente promover la economía circular. Con lo cual, lo que quiero decir es que desde el punto de vista del cambio climático, también uno puede empezar a tener regulaciones, como ya la estamos teniendo, de economía circular. Ese es un poquito, yo diría, el overview de este tema en particular. Después, bueno, después de la especificidad de cada industria habrá que verlo más en concreto, ¿no? Pero creo que había también algo vinculado con el tema de economía circular y la industria, creo que era de la moda, bueno, sí, indumentaria. Sí, Bueno, eso habría que verlo bien después en detalle, pero yo no veo que haya algo en particular, más allá de lo que dije recién. Y también hay una pregunta, creo también de Federico, respecto a economía circular y tratamiento de los importados, lo que dice los productos importados. Bueno, hay todo un tema entre lo que es las medidas nacionales de ambiente y la importación, porque a veces se importan productos de países que no tienen justamente cuidado del cambio climático, del ambiente o de otros temas de sostenibilidad, como no sé, trabajo infantil o otras cuestiones. Entonces ahí hay todo un tema que, bueno, Europa por ahí está más avanzado, nosotros no tanto, pero coincido que es un tema de preocupación de la cuestión. En lo que es economía circular, y con esto termino, sí tenemos el decreto de importación, pero no es de productos, sino de materias primas secundarias, que comenté antes, que, bueno, que es un tema también importante que hace a la competitividad y demás. Así que, bueno, yo diría economía circular, eso. bien. Quizás un tema como para ir redondeando, pero que también es importante, tengan en cuenta que en Alemania se está sancionando la ley de responsabilidad para la cadena de valor, que tiene que ver básicamente con la responsabilidad que tienen las empresas por toda su cadena de valor. Esto va a empezar a cascadear en el resto. En realidad ya se sancionó, pero la implementación empezó este año y es bastante amplia la responsabilidad que se extiende a las empresas alemanas, por lo menos, pero yo creo que es una tendencia global que vamos a empezar a ver en todas las jurisdicciones, ¿sí? Y una de las cosas que hay que tener en cuenta también a los efectos de no solamente lo medioambiental, sino también el tema de derechos humanos, que tiene que ver y lo estoy relacionando un poco con una pregunta que acabo de contestar en el chat, que es cuando un proveedor no quiere cumplir con tus requisitos, ¿no? Por ejemplo, no quiere firmar tu código de conducta o no quiere presentarte la documentación, no sé, la documentación laboral que se le solicita. Estas cosas suceden y es bastante compleja la resolución, pero yo creo que el poder de la cadena de valor también está en el poder de la pyme, fundamentalmente está justamente en empezar a elegir alternativas viables, ¿no? Y elegir empresas que cumplan con los mismos estándares que se quieren cumplir. Y pensarlo también en una inversión en el sentido de cuando trabajan con compañías o con empresas que cumplen con los requisitos y los estándares que ustedes pretenden tener, eso también repercute positivamente en la sostenibilidad de la propia empresa. Entonces, es un poco un círculo virtuoso que se genera. A veces no es fácil porque en algunas jurisdicciones no hay tantos proveedores para elegir, y entonces ahí hay que también trabajar en pensar una estrategia de desarrollo de proveedores o en una estrategia donde, bueno, conversar y hacer networking con otras empresas para entender cómo están trabajando con esa problemática en particular. Y en el tema de derechos humanos es súper importante entender la importancia que tiene el cumplimiento de toda la normativa de derechos humanos, la normativa laboral. Obviamente que hay cosas que van de suyo, ¿no? Que es obvio que no está permitido el trabajo infantil, está absolutamente prohibido. Pero
incluso tener una participación un poco más activa en la denuncia o en el señalamiento de este tipo de situaciones, ¿no? Hay empresas que han sido muy activas, hay lugares donde se pueden hacer estas denuncias, y creo que es importante empezar a trabajar un poco en esto que, bueno, como decía yo al principio, holístico, de que es no únicamente cumplir con los temas ambientales, sino también empezar a pensar desde lo social. No sé, Manu, si... No, no, perfecto, totalmente de acuerdo con el enfoque. Yo mientras estaba aprovechando para contestar algunas preguntas. A mí me encanta las- que acá dicen, bueno, que son varios los profesionales que se están especializando, y la verdad que yo lo celebro. Seguramente ustedes recordarán que hace 10, 15 años todos habíamos arrancado un poco con compliance, ¿no? Y ahí era un poco, en el 2000, bueno, sobre todo en el 2015 al 2016 se hizo bastante, se puso bastante de moda los temas de compliance. Yo creo que sostenibilidad hoy está en la agenda de todos, de todos. Y hay un montón de temas que tienen que ver con el uso de los recursos naturales, con el aprovechamiento de los recursos naturales. Creo que había habido una pregunta sobre el litio. Y creo que es muy interesante todo lo que se viene, pero también es súper desafiante, y se necesita bueno, justamente de mayor cantidad de especialistas y gente como ustedes con ganas de trabajar y de colaborar en estos temas. Sí, totalmente. Ya que hablamos de litio, ahí el litio obviamente es como el gas natural, con funciones distintas, pero con roles parecidos. Son dos materiales muy importantes para la transición energética, ¿no? Para la descarbonización de la economía. El litio fundamentalmente para la electrificación del transporte, ¿no? Que básicamente Europa y Estados Unidos ya han asumido jurídicamente no tener autos, por ejemplo, a combustión a partir del año 2030, 2035, lo que sea, con lo cual, obviamente, todo el sistema productivo de la industria automotriz está migrando rápidamente o pretendiendo migrar a otro tipo de autos, ¿no? Entonces ahí el litio obviamente emerge como un factor clave para poder proveer de un material fundamental para la electrificación. Entonces ahí aparece Argentina con el triángulo del litio eh, en este rol fundamental. Eh, Se están desarrollando proyectos, hay muchos proyectos de litio en Argentina, si mal no recuerdo hay dos que están, digamos, muy operativos, hay otros que están en vías de, donde ahí justamente el licenciamiento ambiental y social de las comunidades es fundamental. Eh, lo que hizo Chile, yo entiendo que no son las señales que quiere el mercado. Hace 2 o 3 semanas estuve en el evento de IDEA Energía en Vaca Muerta y uno de los paneles era de litio. Justamente lo que se decía era, en materia de minería no necesitamos nuevas normas, sino cumplir las que ya tenemos. Necesitamos innovar, ¿no? Como está haciendo Chile, sino cumplir lo que ya tenemos, que son normas adecuadas, razonables, que ya tienen digamos, están bien hechas y demás. Entonces, es aplicar bien lo que ya tenemos. Yo creo que en ese sentido coincido que es lo que hay que hacer. Sin perjuicio que algunas provincias están modernizando algunas cuestiones. Jujuy lo hizo hace poco, sacó una ley justamente de mejora del licenciamiento ambiental para los proyectos de litio y con las comunidades y demás, con una visión mucho más moderna, así que en materia de sustentabilidad, pero no es que una modificación de fondo o revolucionario, sino, digamos, un ayornamiento, una mejora y demás. Yo creo que eso podemos ver, pero me parece que lo que tenemos que hacer es cumplir lo que ya tenemos. Estoy viendo alguna pregunta más, a ver si nos queda algo así importante pendiente que vea. Respecto a Córdoba, que veo de economía circular, sí, Córdoba ha tenido un enorme avance, realmente destacable en lo que es economía circular. De hecho, ahí se viene haciendo hace unos años el Congreso Mundial de Economía Circular, sobre el cual venimos participando, y súper interesante, entre otras medidas que vienen haciendo. Creo que no hay ninguna más pregunta así. No, si no, breve, si querés, como para ir cerrando, Vale. un tema respecto a la medición de la huella, que sé que es un tema súper complejo. No voy a abordar, no voy a ir en mucha profundidad, pero solo lo que les puedo decir es que hay pequeñas acciones que no requieren únicamente de un certificador o de un proveedor específico y especializado en la materia para que medir la huella, sino que a veces tiene que ver con la medición del consumo propio, y empezar a llevar como pequeñas analíticas de consumo de energía eléctrica, consumo de agua, residuos, como que si ustedes empiezan a detectar esas métricas, pueden empezar a entender cómo funciona también la operación de la propia empresa, ¿no? Entonces, les doy ejemplos cortitos. A veces el consumo de agua se hace de determinada forma, el consumo,
lo sacan directamente de la factura de la red de agua que tengan de servicios, y quizás ustedes lo pueden empezar a entender los patrones de conducta de la propia empresa, o por lo menos así lo hemos hecho nosotros, ¿no? Empezar a entender nuestros propios patrones de conducta, es cuándo hay mayor uso, cuándo hay menor uso, de qué manera se puede optimizar el uso de ese recurso. Entonces, por eso es que vuelvo a resaltar la importancia de, previo a ir a un certificador internacional o de buscar un proveedor para que les mida, le haga esta medición, quizás a veces es importante el self-assessment, ¿no? Esta autoevaluación donde uno puede ir con pequeñas métricas analizando y viendo dónde están parados y cómo están impactando. Cantidad de flota de autos que tienen, si tienen autos híbridos. Bueno, en Argentina autos eléctricos hay, pero pocos. Es un tema el tema del corredor verde que se está desarrollando. Siemens está desarrollando conjuntamente con otros partners corredores verdes para que haya cargadores, ¿no? de los autos eléctricos para que justamente se pueda tener una mayor autonomía. Pero bueno, también hay autos híbridos, entonces también un poco analizar eso, hacer el análisis de tipo de consumo, no sé, auto, flota de autos, bueno, si usan obviamente, también hay que medir los medios de transporte en general. Pero creo que esto de la autoevaluación lo vuelvo a resaltar y a reiterar porque me parece importante. Hay un montón de cosas que seguramente ya están haciendo en su empresa. Y lo que les falta quizás es centralizar la información y tener un análisis de esa información para poder entender hacia dónde va la estrategia y cómo seguir implementándolo. Manu, todo tuyo. Bueno, buenísimo, gracias. Sí, un último comentario también respecto a las preguntas que siguen surgiendo, que uno hablaba recién de los durmientes sintéticos y demás, lo cual me parece buenísimo. Creo que un elemento fundamental también es la innovación, ¿no? Eso depende por ahí de cada rama productiva y demás, pero la innovación también tiene un rol importantísimo en lo que es sustentabilidad y fundamentalmente en materia de cambio climático y ambiente, ni hablar, donde a veces con pequeños cambios se producen grandes innovaciones, o a veces también se requieren grandes cambios, ¿no? Y producen cambios de paradigma de esa industria, de ese proceso productivo. Y eso hemos visto, tenemos casos enormes de socios de la Unión Industrial Argentina, posiblemente después en el transcurso del evento se pueden ir viendo, pero no quería dejar de remarcar también el valor de la investigación, el desarrollo y la innovación. Así que bueno, yo creo que con esto estamos en condiciones de concluir con nuestra misión, que era hacer un comentario del ABC legal y de compliance y de sustentabilidad en general. Así que bueno, les agradecemos la participación, la interacción, esperemos que les haya resultado de interés. Nosotros vamos tanto Dalma como yo, a dejar los PowerPoints para que puedan después revisar o rechecar tranquilos algún punto que por ahí hayamos pasado rápido, dado que a varios han preguntado sobre ese punto. Y bueno, felicitar también a la Unión Industrial Argentina por este proyecto de Ruta X y de capacitación y de espacio de encuentro en materia de temas de sustentabilidad. Así que bueno, la próxima sesión es el miércoles, mismo día, mismo horario, miércoles que viene a las 10, donde van a tener el tema de la parte ya internacional, sustentabilidad internacional, con una visión fuerte de lo que es los mercados de Europa. Así que va a estar súper interesante, donde va a participar la gente de Confindustria, o sea, del Industrial de Italia, con la UIA Joven y con María Laura también de UIA Ambiente. Así que, bueno, sin más, Dalma, también muchas gracias a vos y quedamos en contacto y a disposición para lo que necesiten. Un saludo a todos, que tengan muy buen día. Chao, gracias. Gracias.